que se conectan a esta hora para poder participar de este diálogo. Me presento Andrés Jiménez. Yo hago parte del equipo de la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP. Concretamente estoy a cargo de la línea de políticas públicas del PIFAT, que es un programa para el fortalecimiento académico y territorial que se ha diseñado desde esta dirección para poder llegar a los municipios de Colombia con mayores debilidades institucionales y entregar una oferta articulada, logrando como esa conjunción que plantea, por ejemplo, el CLAT entre lo que implica las reflexiones académicas sobre el quehacer administrativo público y lo que está sucediendo en la realidad local en términos administrativos y sociales, ¿no? Desde el PIFAT y desde la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, participamos de este evento y bueno, les queremos como presentar algunas preguntas que dinamicen el debate. Entonces no sé si me ayudas a avanzar con la presentación. Gracias. Para iniciar, digamos, sabemos que desde la narrativa institucional siempre se pretende mostrar como una construcción de datos que tiene la pretensión de oficialidad, pero también la pretensión de hacerse en el balcón, mirar desde arriba, ¿no? La metamirada. Y entonces, por ejemplo, existe la medición de la percepción de la corrupción. De acuerdo a este indicador que lo plantea Transparencia Internacional, en la medición que se entrega en enero del 2021, Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa una posición de 92 entre 180 países evaluados. Dice, haciendo un balance de Transparencia Internacional, que a pesar de que Colombia obtiene 2 puntos más, pues estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo. ¿Qué es lo que les quiero proponer con esta lectura inicial? A pesar de que existan estas categorías de análisis, uno diría institucionalizadas, que tratan de tener una metamirada sobre las realidades, como la corrupción, pues no nos está diciendo nada, ¿no? Básicamente uno no sabe qué está detrás de los datos, uno no podría pretender problematizar qué implica la percepción, ¿sí? Y sin embargo se están dejando por fuera muchísimas preguntas. Entonces, si podemos avanzar a las siguientes diapositivas, a la siguiente, uno diría, bueno, planteémosle preguntas problematizadoras a este tipo de lecturas que se pretenden totalizantes, ¿no? Digamos, recoger realidades universales y nos deja por fuera muchísimas variaciones, ¿no? Como que se ocupa de que lo público solo sea lo estatal, lo público se restringe solamente a la mirada que se construye de manera oficial desde las instituciones públicas o desde las organizaciones público-estatales, para no hablar de instituciones, y en este caso uno podría plantearse muchas preguntas solamente para dinamizar el debate. ¿Acaso la corrupción termina siendo entonces un asunto de comportamientos corruptos? ¿Es un asunto solamente de dos actores donde uno soborna y el otro es sobornado? ¿Dónde está el actor que no soborna, ¿sí? Y no es sobornado y que además es víctima directa del hecho corrupto, ¿sí? ¿Es un comportamiento individual o es un comportamiento colectivo, grupal? ¿Se relaciona con la personalidad o es un asunto cultural, ¿sí? Una de las compañeras de la alcaldía de Usme decía que básicamente la corrupción está ligada a la personalidad y entonces hay una escala moral que favorece la práctica corrupta, pero entonces nos estamos quedando como en discusiones esencialistas donde básicamente la corrupción no es un entramado sistemático, ¿no? Estructural, clavado en los arreglos institucionales, ¿sí? Que ponen a funcionar el Estado, sino que básicamente depende de la personalidad de un actor. Y esto es preocupante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los arreglos institucionales que generan incentivos para los actos de corrupción? Porque entonces parece que el diseño de los arreglos institucionales, además de tener una lógica histórica, ¿sí? Una dependencia del sendero que inicialmente a partir del diseño de estos arreglos institucionales determinó una serie de instituciones que son proclives a tener entonces hechos de desviación de la función pública, y entonces la política y la administración pública o la política de la administración pública. ¿Dónde están los debates políticos que entonces quedan en la periferia de las discusiones técnicas y de las narraciones institucionalizadas? ¿Sí? ¿Dónde están las discusiones sociológicas, antropológicas, psicológicas,
parece que el debate sobre la corrupción y la integridad solamente se pueden ver desde los enfoques que permite la administración pública más formal, lo más institucional, y además las visiones jurídicas que solamente se restringen a los instrumentos, ¿no? A los instrumentos. Porque, por ejemplo, ¿en dónde está el enfoque de derechos humanos en esta discusión sobre la corrupción? Ahora, ¿se es más corrupto dependiendo del género, de la edad, del partido político o la oposición ideológica, del origen social, del tipo de educación, de la ubicación geográfica o de las necesidades económicas? Quizás esas condiciones o esas características que pueden tener algún tipo de incidencia en la construcción de la personalidad o de la identidad del actor tendrían más incidencia una que otra. Parece que esa discusión se la han planteado desde, por ejemplo, la construcción de los problemas sobre desarrollo. Estos economistas, Acemoglu y su compañero que construyen este texto sobre por qué fracasan los países, y uno diría, bueno, parece que entonces tratar de explicar las razones por las cuales un país no logra un nivel de desarrollo no necesariamente tiene que ver con su origen, con el espacio territorial, con sus características etnográficas, sino parece que las discusiones son mucho más amplias. Y entonces parece que tiene que ver entonces con la persistencia de una serie de instituciones. No entendamos la institución como esa organización pública que tiene un objetivo con un conjunto de personas que cumplen unas reglas, no. Pensemos en las instituciones como esas prácticas políticas, esas prácticas económicas que parece que están entonces de entrada diseñadas para ser extractivas, ¿no? Para estar pensando o digamos para estar enfocadas en que efectivamente están en un proceso de expoliación. Entonces, en ese orden de ideas, parece que la discusión sobre la corrupción va más allá del diálogo interno entre las instituciones formales, es decir, entre las reglas de juego diseñadas a partir de normas, de decretos, de actos administrativos, de políticas de desarrollo institucional. Parece que la discusión rompe, ¿sí?, el muro, el cuarto muro que pretende poner el Estado para no tener contacto con la ciudadanía, y entonces yo sí creo que es necesario que si vamos a poner un panel de discusión sobre asuntos de corrupción e integridad, deberíamos estar rompiendo esa cuarta pared y escuchando al ciudadano, ¿no? La razón por la cual existen este tipo de arreglos institucionales, ¿no? Entonces, ¿será que para que esto se solucione son necesarios más controles tecnócratas que implican menos corrupción? De hecho, más tecnocracia implica menos corrupción. Habría que también plantear esa pregunta en el debate, y entonces uno tendría que pues, tener en la agenda unas tensiones, ¿no? El lenguaje institucional versus el lenguaje ciudadano, versus el lenguaje técnico, versus el lenguaje académico, o quizás existe la posibilidad de que haya una construcción colectiva dentro de todas estas narrativas, con todos esos lugares de enunciación, con todos estos actores, y es posible decir, ojo, la integridad no es un asunto solamente del sector público, sus organizaciones público-estatales, sus funcionarios, su burocracia, sus gobernantes, sino que parece que también es posible pensar que el ciudadano de a pie está investido de un proceso de integridad, quizás de la dignidad. Son debates que les propongo, entonces, tratando de abrir la disciplina o las disciplinas que tienen que ver con los estudios de asuntos públicos, ¿no? No solamente desde la administración, ¿no?, sino también podemos verlo desde la antropología, desde la sociología, ¿sí? Es más, desde los estudios del arte podemos entender un poco más que eso que es lo público es un asunto tan complejo que requiere múltiples actores. ¿Podemos avanzar? En la presentación, gracias. Entonces les propongo alimentar un poquito el diálogo con algunas cosas que se han propuesto, cruzando la corrupción con otras variables que parece que están en la periferia de la discusión, ¿no? Parece que entonces la corrupción sí puede entonces generar vulneración de derechos humanos de manera sistemática, ¿no? Y entonces acciones o omisiones de un gobierno que vulneren los derechos humanos, propone el profesor Maldonado en el 2001 como tres al menos, ¿no? La exclusión, elección de pocos para representación de la mayoría, donde se suprimen mecanismos de control ciudadano y se oculta información en la toma de decisiones. Parece que esto es una práctica naturalizada en el sector público, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de mecanismos de rendición de cuentas, pero eso termina siendo una serie de contenedores, primero, que restringen la participación, porque para poder acceder a mecanismos de participación usted necesita conocer un lenguaje especializado que es el jurídico.
y parece que el lenguaje jurídico está construido de tal forma para públicos especializados que el ciudadano necesita sumergirse de manera técnica para poder llegar a un derecho. Entonces los derechos empiezan a tener tributos, ¿no? Empiezan a tener escalas. Para poder acceder al derecho necesito imbuirme en el lenguaje especializado de lo jurídico. ¿Será que entonces estas barreras de exclusión o estos mecanismos que nos estamos pensando como formatos, procedimientos, políticas de desarrollo institucional terminan siendo mejor barreras que lo que están haciendo es impedir cada vez más que el ciudadano se involucre desde su cotidianidad para entender que la corrupción es un fenómeno cotidiano? Ahora, la ausencia de la oposición política. Entonces, eso tiene que ver un poco con la adquisición ilegal de contratos, concesión de puestos públicos, triángulo de hierro, que desde el enfoque de análisis de redes de las políticas, ustedes saben que el triángulo de hierro lo que promueve es un ejercicio clientelista, ¿no? El político financiado por el empresario, el político logra el cargo público de elección popular, entonces le abre la puerta a su amigo empresario que lo financió para que venga y ejecute asuntos públicos. Se configura ahí un triángulo de clientela y entonces parece que eso lo que permite es que haya una perpetuidad en el poder de los mismos actores, de los unos con los otros, ¿no? Y entonces si yo llego al poder, llevo a mi amigo, ¿sí? Llevo a mi clientela cercana, les doy cargos y eso se configura hasta en los niveles más locales. ¿Y por qué se dice que hay ausencia de oposición? Porque terminan precisamente sucediendo cosas como lo que afirmaba hace unos meses el alcalde del municipio de Soacha, vecino de Bogotá, donde dice, pues es que yo gobierno con los amigos, ¿no? Esa es una clara manifestación de lo que implica eliminar la oposición política y entonces nos lleva a preguntarnos dónde está la discusión política que debería ir de la mano con la discusión técnica para referirse a asuntos de corrupción. Y tampoco es posible dejar de lado lo que implica la impunidad en la inoperancia de la justicia, la coacción o incentivos para manipular la actuación de la justicia, que pues bueno, ya sabemos, parece que es un asunto diario en Colombia, en la rama judicial, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Hay un asunto revelador que ha planteado la CIDH en el 2019, diseña una guía donde efectivamente empieza a explorar cómo la corrupción efectivamente tiene un nivel de incidencia negativo en los derechos humanos, ¿sí? Y entonces básicamente dice, pues es que el fenómeno de la corrupción, además de que es estructural y es sistemático, configura vulneración o violaciones de derechos humanos, pero también afecta el goce efectivo y el ejercicio de los mismos, ¿no? Recordemos muy bien que el aparataje estatal, dentro de sus obligaciones en un Estado social de derecho, tiene la responsabilidad de entregar garantías para el goce efectivo de los derechos humanos por parte de su población, ¿sí? Pero resulta que pues, los hechos de corrupción, además de que inciden en que disminuya la calidad del servicio público, ¿sí? De que disminuyan y se distorsione el funcionamiento de los sistemas administrativos, pues resulta que lo que le termina llegando al ciudadano son muestras marginales de lo que deberían ser entonces materialización de la garantía para que pudiera hacer un goce efectivo de sus derechos como la educación, ¿sí? Municipios en donde los colegios públicos son escasos porque los actores políticos se han dedicado a construir colegios de garaje privados, donde entonces celebran convenios con las alcaldías municipales, ¿sí? Para verse beneficiados por los recursos de destinación específica destinados, valga la redundancia, a educación. Y entonces los recursos de educación, en lugar de llegar a equipamientos públicos, están llegando a negocios privados de actores políticos que tienen cooptado el aparataje estatal y así entonces terminan vulnerando, por ejemplo, la calidad educativa y la cobertura en un municipio determinado. De esta forma uno dice, claro, efectivamente se está generando toda una afectación al goce y al ejercicio de los derechos humanos por parte de la ciudadanía, ni pensar en el sistema de salud. Entonces, de manera que es posible pensar que la vulneración de los derechos humanos desde una actuación pública cooptada que genera entonces consecuencias corruptas, efectivamente está afectando de manera sistemática la vulneración de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no afecta solo a un ciudadano, sino que los afecta a escala grupal, ¿sí? A escala global. La siguiente diapositiva. Ahora, en términos de lo que implica la idea de derechos humanos que pueda tener la comunidad y las comunidades y la diversidad, ¿sí? De construcción de identidades que pueden habitar en un territorio, para eso el profesor Boaventura ha planteado entonces que, ojo,
porque primero la categoría de derechos humanos termina siendo una categoría totalizante, universal, ¿no? Entonces, con la pretensión de universalizar y esconder en una sola categoría todo lo que implica la diversidad de la vulneración de la vida. Sin embargo, por ejemplo, existen comunidades que no entienden lo que implica la categoría de derechos humanos y por consiguiente entonces no van a poder activarse en términos de defender sus derechos, porque no lo entienden así. Pero, por ejemplo, entonces están planteando que las comunidades, los grupos poblacionales diferenciados, muchas veces entonces grupos étnicos, quizás que están en la periferia de los territorios, desde la lógica administrativa estatal, se están entendiendo no como vulnerables ante los derechos humanos, sino más bien como que están vulnerando su dignidad. Y el asunto de hablar dignidad en asuntos poblacionales ya implica que hay una escala más grave de vulneración frente a lo que implica su cosmogonía y su forma de entender su relación con ese asunto extraño que se llama Estado. Entonces, si avanzamos en la siguiente diapositiva, lo que les quería contar es que efectivamente entonces, si la entidad pública, si el Estado con sus organizaciones público-estatales empieza a construir toda una narrativa técnica, institucional, ¿sí? Como por ejemplo estos antecedentes que les presento acá para poder graficar, ¿no? La trayectoria que ha tenido la construcción de la política de integridad en el distrito, que básicamente se fundamenta en lo que en una época era el código de ética del comportamiento del servidor público. Uno dice, bueno, ha evolucionado, ¿sí? Hay toda una trayectoria de política en donde uno identifica que se ha complejizado el asunto y hoy ya hablamos de integridad, que las recomendaciones de la OCDE, que entonces la agenda global, que entonces vamos a hablar de modernización estatal, que entonces vamos a buscar ejemplificación de sus actuaciones porque el servicio público tiene que ser un asunto pulcro, ¿sí? Pero resulta que con todas estas discusiones nos estamos quedando adentro de la organización público-estatal. No estamos abriendo o no estamos tumbando ese cuarto muro para que la ciudadanía entre, entienda qué es lo que es integridad, ¿sí? Porque además parece que la categoría de integridad solamente recoge esa construcción etérea, gaseosa, que el ciudadano del común de a pie en su cotidianidad no entiende, porque el ciudadano está viéndose afectado, porque no puede hacer goce de sus derechos de vivir dignamente, ¿sí? ¿En qué momento entonces la ciudadanía participa en la construcción de una categoría que lo afecte y que entienda que de pronto entonces si incide, puede entonces reconstruirla, como por ejemplo lo que llamamos acá integridad, ¿sí? Integridad. Parece que la integridad se está quedando solo al interior de la organización público-estatal y estamos cerrando la ventana para que no participe el ciudadano. Y sin embargo, se crean una serie de sistemas de desarrollo administrativos como gobierno digital, ¿sí? Como el tema de la rendición de cuentas, la ley de transparencia, pero pues digamos toda esta serie de elementos para el ciudadano es transparente, no sabe que existe. Y parece que solo estamos jugando a invertir un poco de recursos para fortalecer la narrativa técnica institucional. Siguiente. Estos son más antecedentes, esa es la estructura del Código de Integridad del Servicio Público que diseñó el distrito en el 2018. Tuve la oportunidad con la Secretaría General del Distrito en ese gobierno de participar como el experto que preparó una serie de módulos para poder facilitar unas capacitaciones a los servidores públicos de planta del distrito y un poco el énfasis que queríamos darle a ese curso era precisamente cómo este asunto de verdad afecta el afuera de la institución, el afuera de la organización público-estatal. Ahora, si pasan a la siguiente diapositiva, les quería mostrar un ejemplo de cómo se materializa la narrativa institucional y técnica que aleja al ciudadano en documentos de política. Entonces, el distrito en el 2018 sanciona la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción y plantea una definición de corrupción administrativa, donde básicamente los agentes que participan del hecho corrupto son dos. Uno que propone el acto corrupto y otro que lo acepta. Y básicamente le está entregando la responsabilidad al que lo acepta. Es decir, estamos planteando una definición de corrupción para un asunto de política pública que debería estar enfocado hacia afuera, con una definición que solo está mirando cómo se configura el hecho de corrupción con dos actores. Pero no estamos teniendo en cuenta que en esa definición no, por ejemplo, no entra el tercer actor o los terceros actores que se están viendo afectados por el acto corrupto, pero que además no participan del hecho.
Y sin embargo, entonces el culpable del hecho de corrupción, de acuerdo a esta definición, termina siendo el servidor público que tiene la capacidad de atender o recibir el servicio, o recibir la necesidad de servicio de un ciudadano, y entonces parece que la corrupción se activa es por el actor interno, ¿no? Le estamos quitando responsabilidad, por ejemplo, al actor externo en esta definición. Y entonces, si esta es la definición sobre la cual se está construyendo una política pública con la cual se van a tomar decisiones para combatir la corrupción, pues estamos tomando decisiones con un ojo tapado, ¿no? Porque básicamente la definición no permite entender la complejidad que implica el fenómeno de la corrupción como un fenómeno sistemático y estructural en el diseño institucional y el funcionamiento estatal. Si avanzamos, les quería proponer entonces, pues tenemos que entender la corrupción y la vulneración de derechos humanos como un problema público y entender que el problema público muchas veces tiene que ver, o en general tiene que ver desde esta posición sociológica, como un conjunto de una escala moral y una escala cognitiva. La escala moral básicamente va a ser la forma en cómo el sujeto del ciudadano, ¿sí? Recibe los hechos, ¿sí? Cómo los va a interpretar, hasta qué punto está dispuesto a aceptar alguna práctica, alguna situación, ¿sí? Cuál es su nivel de aceptabilidad, su nivel de tolerancia frente a ciertos asuntos, y el nivel cognitivo, que es donde de pronto se puede ubicar el servidor público, es la forma como entonces nosotros pasamos al lenguaje estatal ese asunto que para el ciudadano es un asunto polémico. ¿Qué tal si de pronto nosotros construimos esa definición de corrupción a partir de cómo lo está sintiendo en términos de la vulneración de su dignidad y de derechos humanos el ciudadano del común desde su cotidianidad, y no construimos o dejamos de lado, o mejor mejoramos y deconstruimos esa categoría de corrupción que estamos trayendo desde los teóricos, que parece que a veces construyen la teoría alejados de lo que sucede en las situaciones cotidianas de la comunidad, ¿sí? Entonces, la intención es ¿cuál? Entender que desde la escala moral de la ciudadanía existe una forma de entender la corrupción, y desde esa lógica cognitiva que tienen los servidores públicos para pasar al lenguaje estatal y tomar decisiones técnicas, podamos recoger qué están pensando ellos por hecho corrupto, porque parece entonces también que existe una brecha entre lo que existe la ciudadanía, lo que entiende la ciudadanía por corrupción y lo que entiende el servidor público, ¿sí? Entonces, finalmente les propongo, podemos ir hasta la última diapositiva. Una serie de reflexiones. Entonces, con la diapositiva lo que les quiero mostrar es que uno de los derechos que se vulnera es el derecho fundamental al acceso a la información, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la información finalmente termina teniendo filtros antes de que el Estado la entregue o antes de que el sector público se la entregue a la ciudadanía. Empieza a ser mediada por formatos, por procedimientos, por códigos de redacción, ¿sí? por políticas de difusión, y entonces lo que le llega al ciudadano es una información procesada, pasada al lenguaje técnico, a pesar de que existe una política de lenguaje claro, de lenguaje ciudadano, pero entonces lo que le llega al ciudadano es un asunto que, como les digo, necesita que él se exija, no para garantizar, para gozar de su derecho al acceso a la información, sino que necesita entonces sumergirse en el lenguaje especializado de la técnica jurídica de la administración pública. Ese es un derecho que se puede estar vulnerando, ojo, no necesariamente por hechos corruptos, sino quizás por el exceso de tecnificación del lenguaje administrativo de la administración pública. Ahora, les propongo unas reflexiones. La organización público-estatal parece que se habla a sí misma en este tipo de discusiones técnicas, ¿no? La normativa es encriptada, tecnificada, logra excluir a públicos que no son especializados y en general a la sociedad que no está institucionalizada o no está relacionada con las discusiones institucionales, ¿sí? Generalmente el sector público le apuesta a reglas de juego que se codifican y le cuesta trabajo aplicarlas, porque termina todo convirtiéndose como en códigos de buena conducta y muy difícilmente eso termina siendo apropiado, porque sí se aplica en lógica de checklist, pero no se apropia, ¿sí? En el comportamiento. Ahora, la apuesta a las reglas, es más costoso aplicar prácticas que busquen el mérito y la transparencia o el cumplimiento de las reglas de juego que
que poder lograr entonces ascender socialmente a partir de un favor político. Por eso es que en esta discusión es necesario abrirle la puerta a la discusión política de la administración pública, a la discusión política de las políticas públicas, a la discusión política de las políticas de desarrollo institucional, porque es que eso lo construyen personas y personas con intereses. A las instituciones o a las organizaciones público-estatales llegan personas a dirigirlas, generalmente de una vez mediadas por una postura ideológica, que es la postura ideológica que ganó el gobierno. Y es clarísimo que debemos entender que estos instrumentos no son instrumentos neutrales, son instrumentos que tienen carga, tienen una carga ideológica, ¿sí? El entramado configurado entre las narrativas y las prácticas institucionales, entonces constituye un muro contra los saberes públicos, sociales, público-comunitarios, y entonces termina dejando por fuera el saber de las comunidades o el saber de los grupos sociales o el saber de la ciudadanía, porque parece que el único saber válido para poder tomar medidas contra la corrupción es el saber estatal y es el saber técnico, ¿sí? Al ser excluyente, la integridad, tal como la práctica de la corrupción, puede vulnerar derechos humanos. Es decir, si nosotros estamos construyendo una categoría de integridad que solamente recoge el buen comportamiento del posible servidor público soñado, ¿en dónde estamos pensándonos nosotros en esa categoría y en esas acciones de lucha contra la corrupción, la defensa de la dignidad de la ciudadanía? Entonces termina siendo excluyente y otra vez deja por fuera a la sociedad. Qué pena, ¿sí? Profesor Andrés. Qué pena, profesor Andrés. De verdad que está interesante lo que usted nos está contando. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo que se nos sale un poco de las manos, por temas de que ahorita tenemos otra transmisión, necesitamos seguir dándole pues la palabra al siguiente académico que tenemos ahorita en los panelistas. Listo. Entonces, para cerrar, gracias. Les propongo entonces ya esta gran conclusión. Existe entonces una tensión entre la integridad en el sector público, la dignidad humana, a partir de las prácticas de la corrupción. Entonces parece que la corrupción solo afecta los códigos de buena conducta en el sector público. ¿En qué momento vamos a reflexionar desde el sector público en la afectación de la dignidad humana por los hechos de corrupción acaecidos en el sector público? Esa es como la invitación. Muchas gracias y espero que estén muy bien. Muchas gracias, profesor Andrés. Ahora vamos a darle la palabra